Hola amigos, ¿cómo están? Quiero en la noche de hoy comentarles un libro que me parece interesante, que se llama El orden natural. Voy a dejar aquí la portada del libro. Es un libro del autor es Carlo Saccheri y es del año 1975, la edición que yo tengo. Es una edición que tiene un prólogo de Monseñor Tortolo, y me gustaría leerles una parte para luego ir avanzando en próximos videos con otros capítulos. El prólogo dice: el orden es la unidad resultante de la conveniente disposición de muchas cosas, cita Contragentes, es la pluralidad reducida a la unidad mediante el ordenamiento de los fines. La ley de la finalidad es inseparable de todo lo que diga relación al orden. Hay un orden natural y hay un orden sobrenatural. Ambos exaltan y revelan la íntima unidad de Dios, tanto ad intra como ad extra. Es por esto que el cosmos, el universo, siente en sí mismo una metafísica exigencia de orden y de unidad. El orden natural no es un submundo o un orden de emergencia, no es tampoco obra de la libre determinación humana. El orden natural es anterior al hombre, se fundamenta en Dios y participa del recóndito misterio mismo de Dios, cuyo orden divino y eterno se refleja en el orden natural. El orden natural es una realidad acabada en sí misma, aun cuando la revelación nos descubra el orden sobrenatural y nos muestre a qué grado de perfección y elevación puede ser llevado el orden natural informado por la gracia. Por su propia naturaleza es inviolable el orden natural. La actitud del hombre debe ser de total acatamiento. La vulneración de este orden introduce un tipo de violencia interior cuya víctima inmediata es el mismo hombre que vulnera el orden. El acatamiento, la fidelidad a las exigencias del orden natural, en definitiva, son formas de acatamiento a Dios y de aceptación de su voluntad. Acatamiento que perfecciona al individuo y lo libera de servidumbres. El orden natural es una de las leyes esenciales de la vida. Basta el simple ejemplo del cuerpo humano. De su orden físico depende la salud, el crecimiento, la perfección física y gran parte de su plenitud humana. Este orden resplandece por fuera transformando en belleza. Se explica así la profunda percepción de la belleza del orden natural de los artistas, de los genios y de los santos. El orden natural, a su modo, es una maravillosa epifanía. Pero este orden natural se proyecta de una manera múltiple, es decir, en el orden moral, social, económico y político. Distintos aspectos y distintos fines de un mismo orden natural con sus leyes propias. Este orden lamentablemente está siempre hackeado, es fácil vulnerarlo, máxime que en su realización el hombre interviene con todo lo que es suyo. Por otra parte, la luz de la razón no basta por sí misma o se le hace muy difícil para abarcar todo el orden natural y definir siempre en concreto las líneas maestras de este orden. Finalmente, el orden natural, pese a su vigor intrínseco, a su fundamento en Dios, a su participación en las leyes eternas, necesita, sin embargo, de la defensa del hombre, y viceversa. El orden defiende al hombre y el hombre al orden. Su contrario, el desorden, es una excrescencia con raíces abismales nunca extirpadas a fondo. Un gran pensador y un gran maestro, Carlo Saccheri, autor del libro que estoy leyendo, intuyó las profundas subyacencias en el pensamiento y en el corazón del hombre actual, subyacencias cargadas de errores y negadoras, no sólo del orden sobrenatural, sino también del orden natural. El pensamiento moderno se preocupa del hombre, pero su concepción del hombre es falsa. El hombre es mitificado, aparentemente convertido en el fin y en el centro de la historia, manipulado luego como una cosa. Saccheri advirtió que el muro se iba agrietando velozmente por el doble rechazo del orden sobrenatural y del orden natural. Vio la problemática del orden natural subvertido y vigorizado por una técnica portentosa y se volcó de lleno no a llorar sino a restaurar el orden natural. Aquí está la razón de su sangre mártir.
Recordemos que el autor de este libro fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en la violenta década del 70 en la República Argentina. Continúa Tortolo diciendo: contribución suya fueron los artículos que Sacheri publicara con el título de La Iglesia y lo Social, el parte de la Iglesia como institución divina y por lo tanto como misterio de fe. El magisterio de los papas que él analiza y aprovecha tiene la misma raíz sobrenatural, pero en todos sus artículos campea o subyace la realidad del orden natural, como requisito indispensable para asentar luego el orden sobrenatural. Este libro merecía mejor prólogo, cierra Monseñor Adolfo Tortolo, suple el afecto, la pobreza de estas líneas. Fechado en Paraná en septiembre, el 15 de septiembre de 1975. En una próxima lectura estaré abordando el capítulo que habla exclusivamente del autor Carlos Sacheri ya sobre el orden natural, el derecho natural, la postura que tiene la Iglesia frente al liberalismo, al comunismo y al fascismo. Nos vemos en una próxima lectura nocturna.